Varios senadores estadounidenses presentaron este jueves un proyecto de ley para dar amparo a los migrantes venezolanos bajo la forma del Estatuto de Protección Temporal, TPS, que protege a personas provenientes de países que sufren situaciones de conflicto o crisis humanitarias. La magnitud de sufrimiento por el que atraviesan los venezolanos desafía la imaginación, y Estados Unidos debe mostrar un liderazgo real para asegurar la protección de quienes se encuentran en nuestro país, dijo el senador demócrata Bob Menéndez. El proyecto también recibe el apoyo de los senadores republicano Marco Rubio y los demócratas Patrick Leahy, Cory Booker y Dick Durbin. La iniciativa busca dar a los venezolanos un estatuto de protección temporal, TPS, una fórmula jurídica que existe desde hace décadas que impide la deportación y otorga permiso de trabajo a ciudadanos de países que sufren situaciones de conflicto, crisis humanitarias o desastres naturales que ya estén en Estados Unidos. En la anterior legislatura, un grupo de senadores había impulsado un proyecto similar. Esta solución temporal garantizará la seguridad de los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos mientras trabajamos con la comunidad internacional para apoyar al gobierno legítimo, dijo Rubio, que se ha erigido como el artífice de la política del presidente Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos es uno de los principales sostenes del principal sostén del líder opositor venezolano Juan Guaidó, presidente interino desde hace un mes, y que ha sido reconocido por más de 50 países. En el proyecto, los legisladores citan la crisis aguda que vive Venezuela y las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que proyecta una inflación de 10,000% para 2019. El futuro del proyecto de ley es incierto debido a la política migratoria que defiende el gobierno de Donald Trump, que tras asumir, buscó caducar estatutos de protección similares para otros países. Con información de AFP, más sobre este tema. Opositores venezolanos denunciaron que sus casas fueron marcadas en la frontera con Colombia de Venezuela a Emiratos Árabes. ¿Cómo es la ruta del oro que la dictadura de Nicolás Maduro fugó de su país, que son las trochas, los pasos fronterizos donde miles de venezolanos desafían a la muerte para escapar del régimen de Maduro?